Hola, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Camaleón Talk Podcast. En el capítulo de hoy nos adentraremos en la fascinante historia de la primera gran biblioteca universal, una de las ciencias, la cultura y de las artes. Acompáñanos a visitar Egipto en una época épica de conquistadores griegos, de la expansión de su filosofía y de la creación de esta legendaria universidad antigua. Agarra pues las riendas de tu camello y visitemos Egipto en el siglo IV a.C. Recording. ¿Estamos grabando ya? Ya estamos en el quinto capítulo. Ya está. La gran biblioteca de Alejandría. Buen capítulo. Sí. Buen capítulo. ¿Ustedes qué han oído? Bueno, no, o sea, para oír hay mucho, o sea, hay información cuando uno busca Hay sobre películas. la biblioteca de Alejandría, hay películas, hay arte. Fue, de hecho, el primer centro de investigación del mundo, un lugar de intercambio de sabiduría, de lo que nos gusta, ¿cierto? Un lugar de conocimiento, en un momento en el que el conocimiento era valorado de otra manera. Y de historia también. Un lugar de mucha historia. Más que mal, la biblioteca de Alejandría, ya el nombre de la ciudad, Alejandría, que es una de las tantas ciudades que Alejandro Magno fundó con su nombre. En la conquista, digamos, helénica del mundo pérsico y de Egipto. Sí. Bueno, cuando hablamos de la biblioteca de Alejandría es imposible hablar de Alejandro, ¿no? De Alejandro Magno. Es que, claro, o sea, él fue quien fundó la ciudad, pero no así la biblioteca. Si nos vamos desde el principio, el nacimiento de esta gran como biblioteca universal es por la combinación de culturas tanto helénicas como egipcias y de distintas culturas también del Medio Oriente. Entonces, ¿a qué se debe esta conexión entre distintas culturas, entre lo helénico con lo medio oriental? Y es gracias a las conquistas que hizo Alejandro, ¿no? Él fue un joven que heredó el reinado por dinastía de su padre, que fue Filipo, ¿sí? En el año 336 a.C., el joven Alejandro se volvió rey de Macedonia y terminó de unificar la ciudad de Estado en Grecia. Y él tenía el sueño de poder ir a destruir a los persas y su cultura expansionista, de que hace cientos de años atrás los persas habían invadido la ciudad de Atenas, que era prácticamente como una ciudad sagrada que tenían todos los griegos. Entonces fue en este hambre de gloria y de expansión y de prácticamente, ¿cómo podríamos llamarlo? Era como, digamos, la ambición de Alejandro I de esta venganza contra los persas que tenía, sí, ¿cierto? Y además él también tenía como un espíritu muy de conquista y de unificar, digamos, estos mundos y de llegar a las Indias, ¿cachai? De llegar a las montañas de los Himalayas. Pero con una base en la idea y en las ganas de conocer, de aprender más, porque él fue, por eso fue discípulo de Aristóteles. Fue discípulo de Aristóteles, ni más ni menos. Ni más ni menos, claro.
De hecho, fue gracias a las clases que tuvo con Aristóteles cuando empezó su hambre por conocer el mundo antiguo. Y era algo de los griegos eso. Sí, ellos tenían mapas que el mundo prácticamente se le acababa cuando se le acababan sus registros de los mapas. Y los mapas en ese tiempo llegaban hasta lugares que hoy en día conoceríamos como la India. Y más allá se desconocía. Y Alejandro estaba fascinado por ir a recorrer esos lugares que se desconocían. Claro. De hecho, la biblioteca, por lo que sé, que la creó Ptolomeo Soter, que fue uno de los generales y amigos cercanos de Alejandro, una vez que después te muere. Claro. Crea la Biblioteca de Alejandría como modelo de una biblioteca ateniense de Aristóteles. Y en esa biblioteca, él lo que quería hacer era crear, digamos, como copias de todos los documentos, ¿no es cierto?, habidos y por haber, que se encontraban las obras escritas en griego, pero que luego pensó que era mucho mejor adquirir, en vez de una copia, adquirir el documento original y que el dueño del documento se quedase con una copia. Con las copias, claro. Del documento. Sí. Entonces todos los manuscritos que estaban ahí en Alejandría, en los barcos y todo lo que llegaba a la ciudad y al puerto, era confiscado. Se llevaban, ¿no es cierto?, los manuscritos y los documentos a la biblioteca y tú te quedabas con una copia del... Sí, eso es un dato curioso de cómo funcionaba es como funciona probablemente hoy en día un museo. Este tema de que se conserva la pieza original y luego se comercializan copias. También yo encontré que Ptolomeo igual buscaba, o sea, hacían de todo para conseguir libros, porque la colección de libros, que es un tema que deberíamos hablar también, es uno de los hitos más importantes de esta biblioteca. Y los conseguían de diferentes maneras, igual tomaban prestados libros que después devolvían y copiaban. Salían emisarios hacia el extranjero a buscar libros que luego ellos traducían. Y bueno, también estaba ese lado de que cuando llegaban barcos comerciantes del extranjero al puerto, como tú decís, los policías tenían encargado confiscar los libros y pagar por ellos. No era tampoco una cosa tiránica, sino que bueno, también pagaban por eso. Habían sabios que tenían sueldos dentro de la biblioteca, porque recordemos que la biblioteca era también un instituto de investigación. Claro. Ahora, los libros en realidad eran rollos de papiros en ese tiempo. Eran, digamos, se encontraban como papiros. Y era como una especie de universidad la biblioteca de Alejandría, la biblioteca madre, que era como de el todo, centro, era universidad, museo, era instituto de investigación, había laboratorio, había un zoológico, parece incluso. Imagínate que las salas de la biblioteca eran tan grandes y tantas que podían albergar hasta 5.000 estudiantes. O sea, estamos hablando de un lugar que podría albergar a 5.000 personas dentro. Y hay historiadores que dicen de que en su apogeo la biblioteca pudo haber tenido más de 900.000 libros. Y cada libro eran varios. Casi varios un millón rollos, de libros. Varios rollos, claro. Wow, pues. Entonces, de verdad, el complejo era tremendo. Tremendo. Y estaba impulsado solo. Y esta es la parte importante que yo creo que tiene que ver con el propósito de este capítulo. Era el hecho de que en ese entonces la biblioteca la impulsaba el amor por el conocimiento. ¿Por qué? Porque, como después quizás podemos discutir más adelante, estos conocimientos que si bien enriquecían a las personas que estaban que trabajaban en la biblioteca, porque recordemos que mucha gente viajaba a vivir su vida en Alejandría para poder estar ahí, para poder investigar, para poder ser parte de los equipos de estudiosos, filósofos, sabios que en ese entonces estaban ahí, porque estaban las mentes más brillantes del mundo antiguo ahí. Que eso es lo curioso, porque si tú ibas con hambre de aprender, se te financiaban los estudios. Claro, a eso voy, que el problema, y después, como te digo, lo podemos conversar mayor detalle, es que ese conocimiento no se llevó a la práctica de la manera en que nosotros llevamos a la práctica hoy en día los conocimientos para el beneficio de la sociedad. Se hicieron muchos descubrimientos, a lo que me refiero es que se hicieron, según lo que dicen algunos historiadores y pensadores del tiempo moderno, es que uno de los problemas fue que se hicieron muchos descubrimientos, pero que no se utilizaron para mejorar la vida de la persona común y corriente. Por lo cual
eventualmente podría no haberse valorado a la biblioteca como lo que significaba para el mundo. Es que en ese tiempo también, digamos, estamos hablando de 2 a 3 siglos antes de Cristo cuando se fundó la biblioteca, ¿verdad? Pero después, cuando llegase un momento de varios siglos después, ya al 3-4 siglos después de Cristo, ya había una mezcla de culturas y de religiones y de personas donde los cristianos eran más que los paganos, ¿verdad? Claro. Entonces ahí empezó a quedar un poquito la embarrada, ¿no? ¿Cierto? Con esto. De hecho, no adelatemos con la destrucción de la biblioteca todavía. No adelantemos todavía, claro. Pero sí es cierto, del hecho de que ese hambre por el conocimiento y por tener copias de los libros más antiguos provenía de esa cultura griega, ¿no? Porque si bien, como bien decían, Aristóteles fue el maestro del gran conquistador Alejandro y se especula que también fue el maestro de Ptolomeo I, su general más cercano de Alejandro, que después fue faraón de Egipto. Y fue quien inició la dinastía ptolomeica, exactamente, que mantuvo la gloria de la biblioteca. Y es que pertenecer a la escuela de los peripatéticos en Atenas, que era el liceo de Aristóteles, era prácticamente tener como la mejor educación y llegar a un país extranjero y ser Dios, o sea, ser un faraón, ser un rey y llevar toda la cultura y que nace de la cuna y de los liceos de Aristóteles para fundar una biblioteca universal. Tenés mucho poder ahí. Tenés mucho poder, claro. Mucho potencial. Incluso Carl Sagan tiene una frase sobre la biblioteca de Alejandría que me parece súper interesante y súper importante también, porque Carl Sagan era un gran pensador. Él dice: en la biblioteca nació la aventura intelectual que nos llevó al espacio. Por el calibre de los descubrimientos y el significado que tenía para el mundo, para ese entonces y para la modernidad, que haya existido un lugar donde se fomentaba el cultivar la sabiduría. Exactamente. Si nos podemos, por ejemplo, a ver toda esta cantidad de personajes históricos que participaron en la investigación, o sea, que parte de sus obras de investigación que hoy en día son legados, estuvieron ahí en la biblioteca. Por ejemplo, Euclides, el matemático y el geómetra que hoy en día del que todos hablamos. Él fundó la escuela de matemática en la ciudad de Alejandría, en el museo. No, la biblioteca. Era tanta la magnificencia de esta biblioteca que era envidiada también por otras ciudades y por otras regiones. Incluso tenía rivalidades con otras bibliotecas. Eso se dio más adelante, claro. Se iban dando rivalidades, por ejemplo, con la biblioteca de Pérgamo. De Pérgamo, sí. Oye, sí, dale. Donde, por ejemplo, se prohibió la exportación de papiro a Pérgamo, y eso hizo que en Pérgamo se creasen el pergamino. El pergamino. Exacto. Exactamente, sí. Claro. Sí. Esa historia es interesante. No, es muy interesante. Oye, antes de continuar, también me gustaría comentar a dos grandes personajes históricos que trabajaron, que pudieron llevar a cabo sus investigaciones en la biblioteca de Alejandría. Arquímedes, el famoso Arquímedes. El teorema de Arquímedes. Claro, Arquímedes, él desarrolló sus investigaciones en la biblioteca y sí ayudó al desarrollo de muchas... o sea, hoy en día hablamos lo que es como la agenda como de necesidades públicas, ¿no? Y que las empresas privadas llevan a cabo toda la financiación para poder solventar estas necesidades. Uh-huh. Arquímedes, en Egipto, él desarrolló el tornillo de Arquímedes. Era un aparato que servía para transportar agua para los niveles más altos, para el regadío. El Aristarco de Samos, él era un griego que 1800 años atrás de Nicolás Copérnico ya defendía la teoría del heliocentrismo. O sea, que los griegos ya en esa época ya habían calculado el diámetro de la Tierra, el ángulo de la circunferencia
y ya sabían de que realmente la Tierra no era el centro del universo, sino que estamos girando en torno al Sol junto con los demás cuerpos celestes. Sí, y eso es lo que te hace, digamos, preguntarte en algún momento cuando estabas buscando información sobre la historia de la biblioteca. ¿Qué habría pasado con el mundo si es que no se hubiese destruido la biblioteca y si es que su gloria se hubiese extendido en el tiempo? Porque todos hubiésemos entendido que sin importar los intereses económicos y políticos, había que mantener ese lugar intacto porque era una cuna de conocimiento. Sí. De qué sería del mundo. Quizás muchas cosas habrían sucedido antes, por ejemplo. Bueno, a lo mínimo se predecía que el avance, digamos, tecnológico y científico se retrasó unos 400 años por la destrucción de los más de 1 millón de papiros y pergaminos que existían en la biblioteca. O sea, estamos hablando de que desde como el año 400 después de Cristo al 800... Y podría ser esa una predicción, digamos, una predicción que no termina por demostrar la realidad de lo que podría haber sido. Podría haber sido que en realidad nos estancamos mucho más tiempo. Yo creo que nos estancamos mucho más tiempo, porque, o sea, hoy en día los arqueólogos, los antropólogos e historiadores, hay un consenso en el que hay mucho material histórico perdido. Muchos archivos que datan, claro, una amnesia histórica. Archivos que datan desde antes de los inicios de la cultura griega. Se sabe que los griegos comenzaron su civilización en Grecia cerca del año 1500 a.C., pero antes de ello habían otros pueblos de los que se desconoce. Se desconoce la historia de la humanidad desde antes del comienzo de la edad de hierro. No era porque no se escribía, sino que porque esa información que había sido almacenada se perdió. Y de lo poco que sabemos de más de 5.000 años atrás, es por lo poco que ha quedado de la cultura babilónica, de la cultura de Uruk. Las pequeñas cápsulas del tiempo que quedaron ahí. Los atlantes. Gobekli Tepe es una cápsula del tiempo. Sí. Oye, ustedes cuando estaban estudiando sobre la biblioteca y el nacimiento de Alejandría, se toparon con la leyenda, ¿o no? La leyenda de cómo nace, creo que Alejandría es, ¿sí? Alejandría. ¿Se la saben la leyenda? La leyenda, ahí me pillaste, a ver, cuéntame de qué se trata la leyenda. La leyenda dice que en su búsqueda por la inmortalidad, Alejandro Magno viajó a lo profundo del desierto de Siwa y consultó al oráculo del oculto, el gran dios egipcio Amón. Él era hijo de Amón, sí. Bueno, eso es lo que dice la leyenda. La leyenda cuenta que Alejandro guardaba un secreto, ¿ya? Y que el secreto era que él era verdaderamente descendiente del propio dios Amón. Su madre siempre creo que le llenaba en su cabeza con cosas de que ella realmente... Bueno, es la historia probablemente de muchos dioses grandes. Sí. Él fue al desierto entonces ya a consultar al dios Amón si esto era cierto. Y en un sueño, Alejandro vio al dios abrazar a su madre, lo que le sirvió como una confirmación a su cuestionamiento. Ya porque antes los sueños cumplían esta labor, pues eran presagios, Luego él le preguntó al dios Amón si quería que hiciera algo, y este le encomendó de nuevo a través de un sueño que fundara una ilustre ciudad en la ciudad de los faros, en la isla de los faros. Y así se supone nace Alejandría. Nace Alejandría. Y fue Ptolomeo el que creó el faro, ¿no? El gran faro de Alejandría. Fue durante el tiempo de Ptolomeo II. Ptolomeo fue el que construyó, el que comenzó la construcción de la biblioteca. Del museo. Él construyó el faro y el museo. Sí. O sea, imagínate ese lugar en aquel tiempo, un faro enorme, colosal, una maravilla del mundo antiguo, con unos fuegos que iluminaban un edificio de más de 100 metros sí, de altura. Lo único que me causa eso es ¿por qué no alcancé a verlo? ¿Por qué no estuve ahí? Pues y Carl Sagan decía en un momento sobre la biblioteca de Alejandría también, que si él pudiese volver a un momento del pasado, habría sido ese el punto donde él quería estar.
Imagínate, en su apogeo, en la era de oro, con todos los pensadores ahí haciendo investigaciones que eran prohibidas en algunas partes del mundo. También había un concepto súper interesante sobre esto. La biblioteca de Alejandría, y Alejandría en sí, era uno de los lugares donde había más libertad, en cierto sentido. Claro. Sí. De hecho, hay historiadores que lo pintan como Las Vegas hoy en día, pero de los científicos y de la literatura. Y decían que allá está lo mejor. El mejor vino, hay mujeres bellas, la música, las fiestas, la biblioteca, el museo, el arte, todo. Eso es lo otro, porque cuando tú te ponías a pensar en un lugar donde hay una biblioteca, un museo, ¿cierto? Un lugar donde se promueve el conocimiento, no solamente te imagináis personas que están todo el día tratando de descubrir soluciones a problemas o encontrar avances o desarrollar avances tecnológicos, también te imagináis un lugar interesante de personas donde vas a tener una conversación interesante, una aventura interesante, donde vas a conocer mujeres también, tanto como hombres, que les gusta aprender, con los que quizás podrías haber tenido una conversación extraordinaria, es toda una historia detrás de esta idea del amor al conocimiento. No es solamente, no habría sido aburrido para nada. Yo imagino que debe haber sido una ciudad activa, interesante, rica. Debe haber sido un privilegio haber estado en la era dorada de Alejandría. Sí, era la ciudad que conservaba, digamos, la primera universidad del mundo moderno. Entonces, y la más grande del mundo antiguo. Y la más grande más encima. Tremenda. Fue entonces durante la época, el reinado de Ptolomeo II, que Alejandría y la biblioteca vivieron su apogeo. Durante este tiempo es donde se erigió el faro que decíamos recién también. Y bueno, dice la leyenda, esta parte me gusta a mí, las leyendas me encantan. Dice la leyenda que la primera traducción al griego del Antiguo Testamento fue escrita en Alejandría bajo supervisión de Ptolomeo II. Y luego ya en el reinado de Ptolomeo IV es donde hay una transición. Este declive, claro, sí. Donde toda esta era dorada de la que estamos hablando, maravillosa, interesante, excitante, empieza poco a poco, paulatinamente, a decaer. Lo curioso que, claro, en tiempo de Ptolomeo II, cuando la biblioteca estaba en su apogeo, eran tiempos en el que cualquier mercader o persona que pasaba por Egipto era confiscada en busca de libros. Y hoy en día las personas somos confiscadas en busca de drogas o de material ilícito. Pero en ese tiempo era en busca de libros. Porque se quería conservar. ¿Y qué hacían? Se lo llevaban a la biblioteca, revisaban si habían copias existentes. Y si no habían copias, se copiaban el mismo día. Se le devolvía el libro a la persona y se le pagaba. En el caso en el que no había copia de esa literatura. Increíble. Increíble los propuestas. Me acuerdo de este libro de Fahrenheit. Se escribió ahí en la biblioteca, bro. Se escribió en la biblioteca. Donde se queman los libros, donde se busca a la gente que tiene libros para quemarlos. Vamos con calma. Imagínate. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a la quema de libros. Tranquilo. Estoy entusiasmado. Oye, volviendo al declive, ¿cierto? Ya pasando la gran edad de oro, cuando empieza de a poco con el reinado de Ptolomeo IV, una de las cosas que marcó es una de las cosas que ustedes dijeron en un principio, que emergieron otros centros de saber como la biblioteca y empezaron a competir con ella, como el caso que ustedes mencionaron de la biblioteca de Pérgamo. Eso fue uno de los hitos que marcó el declive de la biblioteca, porque en realidad lo que pasó fue que nació competencia primero. Y más adelante, ya en el siglo 48 a.C., es cuando llega Roma a esta... Siglo 48 a.C., sí. A esta historia con Julio César, la llegada de Julio César a Egipto, cuando en ese entonces ya la reina era Cleopatra, con 19 añitos. Exactamente. Fue en un viaje en el que Julio César viajó a Egipto en búsqueda de Ptolomeo. En esa época Roma estaba finalizando su segunda guerra civil. Con Pompeyo. Con Pompeyo. Y bueno,
entre Egipto y Roma tenían una especie de relación diplomática en el que Egipto era un estado clientelar, o en otras palabras era un vasallo que le pagaba tributo a Roma a cambio de protección. Y fue cuando Julio César viajó a Egipto, cuando dio ese golpe de estado en el que Ptolomeo, que era el rey vigente, era un niño. Lo sacó y puso a Cleopatra. Cleopatra lo sedujo. Pero en todo este proceso de golpe de estado fue cuando César tuvo que levantar un asedio en Alejandría. Y fue en este asedio en el que se levantó un gran incendio al intentar quemar la flota del enemigo. Claro. Y este incendio se propagó tanto que, bueno, muchos historiadores creen que la biblioteca estaba cerca de la costa, claro. Y que parte del incendio llegó a la biblioteca. No se sabe exactamente cuántos fueron los daños que sufrió la biblioteca, pero sí se sabe que la biblioteca no fue su fin, pero fue un golpe muy fuerte. No fue la misma de ahí en adelante. No fue la misma. Porque se perdió gran parte de la colección. O sea, de hecho, Plutarco, que es un historiador griego, decía que ahí es donde termina la biblioteca. Pero obviamente hay historiadores, o no es donde termina, sino que donde se consume la mayor parte de la biblioteca en el incendio. Pero hay otros historiadores que opinan que continuó por lo que sabemos sobre los vestigios y el serapeo. Claro. Sí, lo que se había quemado, digamos, si la hipótesis es correcta de que la biblioteca estaba cercana a la costa, se quemaron muchos barcos de la flota, donde los barcos contenían también los rollos que todavía no llegaban a la biblioteca, y de ahí pasó el fuego a la biblioteca madre, digamos, como que es, digamos, el lugar más grande de la biblioteca, que después está separado por otra parte de la biblioteca que se llama la biblioteca hija, o también el Serapeum, donde después se conservaron lo que sobrevivió de esa pérdida. Según los historiadores cuentan que más de 50.000 rollos se perdieron en esa táctica militar. Oye, un atentado a la historia de la humanidad, ¿verdad? Sí, de todas maneras. Y ahí también empieza probablemente la amnesia. Me gustaría detenerme un poco, volver a Cleopatra, porque no hicimos suficiente justicia con su personaje, y me gustó la información que encontré, porque Cleopatra era una mujer muy, muy, muy interesante, probablemente una intelectual, ¿cierto?, que estaba muy interesada en los trabajos que se realizaban en la biblioteca, y que además dominaba muchos idiomas. O sea, era una persona, un ser humano súper interesante para conocer, por ejemplo, porque no solamente era seductora y tenía todas esas facetas, sino que además las tenía todas. O sea, además creo que era una ávida conocedora de tácticas militares. Además, se cree que ella pudo haber producido obras que quedaron en la biblioteca, que luego se habrían perdido, y todo eso. Hablaba varios idiomas. Era políglota. Sorprendió a los romanos hablándole en latín. Sí, de hecho, sí, Cleopatra no era... Su belleza no radicaba en su físico, sino que en su personalidad y en las artes que ella dominaba, en el baile, en la música, en la literatura, en la ciencia. Qué genial haber conocido gente de esa época. Es que, sí, y yo no culpo a Marco Antonio de haberse enamorado de Cleopatra, porque imagínate llegar a Egipto, en una ciudad bellísima, y te encuentras con esta mujer que no es solamente mujer, sino es diosa, porque ella es un dios en la tierra para los egipcios. Claro, egipcia. Y ella, más encima, que proviene de la dinastía directa de Ptolomeo. Ella tiene sangre griega, además. Tiene sangre griega, claro. Claro, o sea, uff. Sangre griega corre por sus venas, y además es inteligente, es ávida, es despierta, tiene toda esa onda. Solo puedo decir una palabra: mamacita. yo puedo decir otra palabra: me encantaría estar en Egipto. Qué maravillosa aventura debe ser estar allá. Yo sueño con algún día poder viajar a Egipto. Vamos a grabar un capítulo allá en Egipto. ¿Sí o no? ¿Deberíamos grabar un capítulo? Sí. Ya, chiquillos, empiezan a patrocinar, por favor. Empiezan a mandar de Lucas, y ya no. Sí, hacemos un concurso y llevamos uno también. y el ganador se gana la mejor foto que nos saquemos en Egipto. ¿Qué les parece? Se la mandamos en cuadrada. Le llevamos una piedrita del Serapeum. Oye,
¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Porque pueden surgir preguntas. Ya, vale, la biblioteca se incendia y todo. ¿Y por qué no se retoma el trabajo? ¿Por qué no se reconstruye lo que se destruyó? ¿Por qué no se sigue trabajando como se trabajaba en la época dorada de los Ptolomeos? Porque precisamente fue la muerte de Cleopatra la que fue el fin de la dinastía de los Ptolomeos. Creo que es uno de los puntos más importantes porque era su dinastía y era la familia la que financiaba a los sabios. A los sabios, claro. ¿Y qué pasa con Roma? ¿Por qué los romanos no siguieron haciendo lo mismo? Hay algo que caracteriza a los romanos y es su etnocentrismo y egocentrismo. Los romanos en sí no se caracterizaban por ser personas que por la idiosincrasia propia de Roma se les pudiese catalogar como personas que aman la ciencia y las culturas. Como sabios. Si bien habían cónsules, estadistas y gente o patricios de gran influencia que, claro, ellos admiraban a la ciencia y sobre todo las que provenían de la cultura helénica. Pero Roma propiamente tal no se caracterizaba. No eran como los griegos, no tenían esa relación con el aprendizaje que tenían. Claro. Y no disfrutaban solo con el solo hecho de aprender, ¿no? O sea, era el tema, ¿no? Con solo decirte que los griegos se pidieron a Arquímedes por el asedio a Sagunto. Eso sí. ¿Los romanos se pidieron a Arquímedes? Arquímedes, por a ellos les gustaba el lujo, ¿no? Genio. El lujo. Y el desarrollo tecnológico también, pero muy llevado al índole militar. Ajá. Era lo que más, digamos, apreciaban. Pero claro, algo pasó que dejó de verse este lugar y esta biblioteca, claro, después de los asedios anteriores, después de, digamos, la depredación romana de este material de la biblioteca madre que se llevó a la biblioteca hija y que después se trasladó al Serapeum. Se conservaban, ¿no es cierto?, los documentos y todo lo demás, pero ya no era la gran biblioteca. Ya no se promovía, ya no se gastaba dinero en ello. Claro. ¿Y qué pasa después? ¿Qué es lo que pasa después? Que yo sé que luego lo que sucede es que, cierto, como ya no se estimulaba, no se financiaba estas investigaciones y todo, luego vinieron, por ejemplo, las invasiones extranjeras. Egipto pasó a estar en poder y control de la mano de hombres más... Ya el tiempo... Más canallas. Claro, o sea, es que el tiempo de los héroes ya había pasado. Esa época como de oro de los conquistadores. Claro. Y pasó algo también, ya adentrándonos un poquito más en los siglos, la proclamación del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Eso yo creo que marcó un punto clave y fue el punto fulminante de la biblioteca. Después de la proclamación del cristianismo como la religión oficial, todos los santuarios griegos, o más que nada la seguridad de estos santuarios, comenzó a ser amenazada. Comenzó a ser amenazada porque, digamos, los viejos cristianos despreciaban los santuarios, despreciaban la biblioteca, los monumentos paganos, porque estos a sus ojos eran el símbolo de la incredulidad. ¿Sí? Era hacia la fe. Claro, y era el último reducto, digamos, de las ciencias paganas, cosa que los cristianos no podían tolerar. Fíjate que hay muchos que creen que la destrucción final de la biblioteca se habría producido cuando el gran ejército musulmano cruza el delta para tomar y saquear la ciudad. Y eso habría sucedido en el 400 después de Cristo. Claro. Y antes de eso también, como Diocleciano, que fueron emperadores romanos que emprendieron la persecución contra el paganismo. Cerraron la escuela de Aristóteles en Atenas. Pero creo que la biblioteca de Aristóteles ya estaba en Alejandría. O sea, pero todavía quedaba todo el legado. Ya era Atenas, o sea, ya se habían metido ahí.
Ahora, todo lo que no era cristiano y toda forma de comprender y de dar respuesta a las incógnitas que no fuesen a través de la doctrina cristiana era considerada pagana. Era un sacrilegio. Era una violencia contra Dios y contra la iglesia. Sí, exactamente. Hay una situación que tornó todo, digamos, la biblioteca en un punto crítico de inestabilidad. Fue durante el reinado del emperador romano Teodosio I, ¿no es cierto? Que fue el que proclamó el cristianismo como la religión oficial y que dividió el imperio entre Oriente y Occidente, situando la capital de Constantinopla sí. en Oriente. Entonces... Está jugando mucho Rome Total War. Sí, ¿no? Está bien. Se prende de una manera maravilloso. Increíble. Entonces, la historia. Este emperador trató de acabar con todas las creencias antiguas, con las creencias paganas. Y por orden de un, digamos, sacerdote de Alejandría llamado Teófilo, un obispo de Alejandría, él había conseguido un decreto imperial sobre, digamos, que el complejo del Serapeum fuese saqueado y que la preciosa biblioteca ya está, se fuese destruida. Se fue al carajo. Eso se ve en una de las películas de Alejandro Amenábar, que se llama Ágora. Si han visto Ágora o tienen la oportunidad de verla, por favor véanla y va a quedar súper claro lo que estamos diciendo ahora. Es, digamos, ese momento en donde, digamos, los cristianos, los fanáticos cristianos en ese momento, estamos hablando de un momento súper, digamos, antiguo, en el 400 después de Cristo, donde casi todo era justificado en pro de la fe cristiana. Terminó con el saqueo del Serapeum y con todo lo que quedaba de la biblioteca. Así como también como la muerte de grandes personajes que vivieron en Alejandría, como lo fue Hipatia. Como lo fue Hipatia. Ya vamos a hacer un capítulo de Hipatia, oye. Ella se merece un capítulo completo. Es Rachel Weisz en Ágora, por favor. Yo no lo he visto Ágora, he visto pedazos de esa película. Pero claro, es un personaje que yo la verdad lo conocía muy poco, y cuando empecé a buscar la información sobre la biblioteca y me sale la historia de Hipatia al final, cuando ya se cierra este capítulo de la historia de la humanidad, de maravillas y de cultura, conocimiento, sabiduría, me parece que es una historia más que interesante. Sí. Porque refleja lo que hemos sido también, lo que hemos llegado a ser y la oscuridad y la maldad de la que somos capaces. Es que el fanatismo es lo peor, es el cáncer. Desollar a una persona así viva. Con conchas de mar. No. Conchas de mar. Sí. Y fue Cirilo, el sobrino de Teófilo, del obispo, que digamos fue el que provocó, el instigador del asesinato de Hipatia, que posteriormente será nombrado San Cirilo. Beatificado. Santificado sea tu nombre. Por acabar con el paganismo. Qué estupidez. Grande, ¿no? Y nos privó de haber tenido algún registro. Sí. Más allá de eso. Ahora, bien, se piensa de que posiblemente muchos de los textos que se perdieron con la destrucción de la biblioteca de Alejandría realmente no se perdieron para siempre, sino que con la influencia de la iglesia finalmente, en vez de destruirlo, sino que optaron por saquear y por privar esa información al resto de la población. Y es por eso que dicen, y es el fundamento de muchos expertos que creen que, claro, que en el Vaticano hay la biblioteca del Vaticano. Sí, mucho. En las bóvedas. Claro. Pudiera ser. ¿Qué ocultarán? ¿Qué ocultarán ahí? Además, ¿por qué no lo sacan a la luz? O sea, bueno, poco para cerrar el tema del decaimiento de esta biblioteca. ¿Cuáles son algunos de las obras? ¿Ustedes conocen alguna de las obras que se perdieron con eso? ¿Cuáles eran los puntos? Por ejemplo, yo tengo una acá que es la obra de Herón de Alejandría, que inventó los motores a vapor y los trenes de engranaje. Wow. Fue el primer autor que escribió un libro sobre robots.
en esa época, en aquella época. También tenemos el libro de Hiparco, su libro sobre la Tierra y su movimiento alrededor del Sol. Lo perdimos y nos costó 2000 años volver a, más o menos, algo así, recuperar, o sea, llegar a esa misma información o empezar a discutirla como seria. Claro. Que la Tierra... para que uno se haga la idea de qué es lo que perdimos, qué es lo que se quedó ahí en el tiempo, en la arena, en el mar también, porque estaba cerca de la costa, en el fuego, en las brasas. Yo la verdad no conozco de las obras que se perdieron, pero de todo lo que he leído y de todo lo que he visto a nivel cinematográfico, a nivel de arte, y a todos los estudiosos de la gran biblioteca de Alejandría, todos llegan a la conclusión de que se perdió mucho conocimiento. La magnificencia de lo que era solo te hace imaginar todas las cosas que habían en esa biblioteca. Da miedo imaginarse. Da miedo imaginarse. Creo que mi imaginación en este punto no encuentras un límite que me saque de la ansiedad y la angustia de no poder... Y te lleva de nuevo a la misma pregunta, ¿no? La pregunta de... ¿qué habría sido de nuestro mundo si esos descubrimientos hubieran sido entonces explicados y utilizados para el bien de todos? Me recuerda, por ejemplo, la historia de Gilgamesh, uno de los registros históricos más antiguos que se tiene de la civilización humana. Habla de un rey que tiene una aventura en el que conversa con gente que le habla de tiempos más antiguos incluso, a veces. Y yo estoy muy seguro de que había mucha más información que hablaba de aquellos tiempos, de la cuna de la civilización donde era Uruk, donde hoy en día es Irak, en Mesopotamia. Uruk Makto. Y bueno, mucho se perdió. Menos mal tenemos a la historia de Gilgamesh, que incluso esto es curioso, porque es un registro histórico que tiene más de 7000 años de antigüedad. Y en este registro histórico se habla de un gran diluvio universal que ocurrió miles de años antes de la historia de esos acontecimientos. Entonces hay un montón de información que se ha perdido para siempre. Y solo quedará en nuestra imaginación. ¿Qué es lo que nos enseña la historia? O sea, ¿cuál sería una lección que podríamos rescatar de todo esto? Yo creo la importancia, y tal como lo recalcamos en esta sección, la importancia de registrar nuestras vidas para las obras venideras, para las generaciones venideras, digo. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué digamos, es tan importante almacenar todo este conocimiento en pro de la actualidad, en pro de un futuro, en pro de conservar el pasado? ¿Cuál es la línea aquí? ¿Qué creen ustedes? A mí la pregunta que se me viene a la cabeza es si yo creo que no hemos perdido el espíritu de la curiosidad, de querer saber más, pero ¿por qué no plantearnos volver a hacer nacer una época dorada del conocimiento? ¿Por qué este lugar tiene que quedar solo en nuestro recuerdo, y la leyenda, lo que pudo haber sido la grandeza de la época dorada de la Biblioteca de Alejandría? ¿Dónde está ese espíritu de nosotros por dejar de lado las trivialidades de la vida y enfocarnos en buscar la respuesta a los misterios? Sí. A mí lo que me hace pensar es ese gran accidente que ocurrió con la destrucción de muchos de los registros históricos en la biblioteca. Nos llevó a, supongamos, por así decir, 1000 años de estancamiento tecnológico. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahora? O sea, una biblioteca se puede quemar, ¿no? Y se puede perder mucho. Y hoy en día la información, todo lo estamos almacenando a través de servidores y de plataformas que no duran tanto como el papel.
Internet. Hoy Internet es el medio por el cual nosotros estamos guardando toda la información, que es lo que hacemos, nuestras tesis, nuestras investigaciones, nuestras obras. El registro de nuestras vidas está en Internet. Y esto como es un arma de dos filos, porque por un lado tenemos la libertad de poder dejar un legado para aquellos que vienen después de nosotros, pero por otro lado no hay que olvidar de que este medio de registro es tan vulnerable como una biblioteca con libros, porque no creo que esto vaya a perdurar para siempre. O sea, estoy muy seguro que una tercera guerra mundial puede acabar con un montón de centros de servidores, porque al fin y al cabo son un montón de discos duros, discos de estado sólido que almacenan toda la información que nosotros tenemos en Internet. Si destruye esas bases de datos, se pierde todo. Sí, recuerdo algo como haciendo esta analogía de ¿qué es mejor? ¿Te compras un departamento o te compras una casa? En una casa tú te compras un terreno firme. Hay un terremoto, hay un catástrofe, se derrumba la casa, pero tienes el terreno. Si te compras un departamento, te estás comprando un espacio en el aire. Se va al departamento, no tienes nada, no puedes vivir en el aire. Entonces, esa fragilidad que pueda existir, digamos, con estos servidores como la Internet, sí, es vulnerable a hacer ataques, es vulnerable a saqueos, es vulnerable como casi todas las cosas, como casi todas las cosas de la creación humana, porque el ser humano es vulnerable de partida, ¿cachai? Ahora, claro, va mucho también de la mano de por qué, y esa pregunta que te hacía tú, Nico, ¿por qué no podemos volver a ese tiempo, a esa era dorada? Y yo me imagino que, claro, en ese tiempo Alejandría y la biblioteca propiamente tal, y su ciudad y su cultura, era impulsada por los líderes que tenía, claro, ¿cierto? Exacto. Los líderes que era de la dinastía de los reyes de Ptolomeos, que impulsaron todo ese, digamos, toda esa maquinaria tecnológica y de conocimiento y de querer almacenar y de poder resguardar y de querer conocer, porque venía de allá, ¿cachai? Venía de los líderes que manejaban la ciudad. Hoy en día yo no me siento para nada conectado con nuestros líderes, estamos hablando de la esfera política, que tengan una intención, digamos, de querer engrandecernos o enriquecernos de conocimiento y de cultura, más allá, ¿no es cierto? Porque hoy en día el punto está en los derechos sociales, ¿no es cierto? Ese es el punto central que todo líder está proclamando hoy en día, derecho social. Pero el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico y más que nada el desarrollo humano y de la cultura, creo que no está siendo tomado mucho en cuenta. En todo caso, como detalle, uno de los peros de la Biblioteca de Alejandría y de todos sus descubrimientos, de los laboratorios y todo, es que no se llevó a la práctica, precisamente con el nivel que quizá pudiera haber causado de que el mundo hubiese entendido de que eso era necesario. Porque ese era uno de los temas, y en realidad a lo que tú estás diciendo, básicamente en realidad es que todavía no hacemos, claro, nuestros líderes, querer es poder. Si nuestros líderes realmente tuviesen la intención de enriquecer a la cultura de una sociedad, en este caso de nosotros, por ejemplo, si quisiesen que la gente se enriqueciese, no solo a nivel material, sino a nivel cultural, de conocimiento, de sabiduría, cómo entender mejor la vida, la tierra, el universo, se podría. No es que no se pueda, es que todo se despolitizó demasiado y algo pasó y por eso perdimos ese norte. Y mi pregunta es, ¿por qué no podemos volver a buscar eso? Sobre todo ahora que estamos en tiempos de paz, porque en los tiempos de la biblioteca mucha de la cultura helénica que se había esparcido por Medio Oriente estaba liderado por distintos personajes que estaban en conflicto entre sí. La mayoría de ellos eran sucesores de Alejandro, ex generales. Entonces, si bien fue una gran biblioteca, fue un lugar de conocimiento, no hubo hubo muy poco
de las relaciones estrechas tal vez con otras facciones. Por ejemplo, Egipto y los seleucidas que estaban en guerra. Y era muy difícil que pudiesen cesar sus hostilidades para formar una sociedad que se enriquezca con la tecnología y con la ciencia. Y hoy en día hay otro tipo de hostilidades que vive la gente. Existen hostilidades en las redes sociales, existen hostilidades a nivel de pensamiento político, a nivel de pensamiento de género. Entonces existen un montón de cosas que de verdad nos descarrilan, digamos, de esa idea de poder encontrar nuevamente una época dorada de la humanidad. Es difícil, y creo que va también de la mano con la idiosincrasia de cada cultura. La otra vez escuchaba, por ejemplo, a políticos diciendo: queremos que Chile sea el reflejo de Nueva Zelanda, ¿sabes? Porque Nueva Zelanda es un país con muchos derechos sociales y qué sé yo, pero Nueva Zelanda es el país más eficiente del mundo. Chile está en el número 18 a nivel de eficiencia de trabajo. Nueva Zelanda, a nivel productivo, es mucho más rico que Chile, por ejemplo, ¿cachai? Y a nivel político es el país menos corrupto del mundo. O sea que tiene mucha más transparencia a nivel de los gastos públicos y todo lo demás. Chile, al igual que casi toda Latinoamérica, no es nada transparente y es muy corrupto. Entonces, claro, alinearnos con querer buscar, ¿no es cierto?, esa sabiduría y esa grandeza que puedan tener otros países y otras culturas, simplemente por el hecho de imitar un sistema, no encaja, digamos, en la idiosincrasia y en la cultura nuestra. Tenemos que nosotros mismos buscar, a través de nuestra propia cultura y de nuestra propia idiosincrasia, la forma de poder alcanzar esa grandeza, y no imitarla, porque al final, al cabo, eso y está la pregunta: ¿podemos realmente mejorar sin atender al crecimiento del individuo, al desarrollo del individuo? ¿Podemos ser mejores? No creo. Qué bonito sería y qué distinto sería que solo bastase el hambre y las ganas de aprender para que no tengas que, o sea, para que puedas llevar a cabo tus proyectos, tus planes y tu aporte a la sociedad. O sea, llegar a la universidad y decir: yo quiero aprender y puedo demostrar que puedo, y que me financien y yo no tener que gastar ni un solo peso. Claro, que sea visto como una célula que va a ayudar a algo más grande. Claro. En cambio, no estés comprando un servicio. Yo salí de una universidad que a todas luces es una universidad que prácticamente es con fines de lucro. Es algo muy distinto. Claro. Pero yo soy un fiero creyente de que ¿Fiero? Los fierísimos. No vengan aquí a decirme una cosa contraria, porque si no... Una bestia. De que los cambios se pueden partir desde el individuo. Yo creo que los individuos pueden marcar... Es ahí donde está el cambio. De la sociedad. Ahí es donde está el cambio, a nivel de individuo, ¿no es cierto? Y lo hemos visto a través de la historia, cómo individuos han marcado y han cambiado la historia de la humanidad. Sí. No podemos querer ser algo sin antes transformarnos en ello, hacer el proceso arduo de transformarnos en eso. El viaje del héroe hay que vivirlo. Claro. Oye, qué interesante el tema de la biblioteca de Alejandría. Sí. Me encantaría ir a Egipto. Y sobre todo en esa época. Vamos, si tuviese una máquina del tiempo. Vamos algún día. Cuando tengáis 95 años, todo va a la cagada, va a existir la tecnología que te va a teletransportar a Egipto. Sí, créeme que sí. Y ahí vas a pasar tus últimos momentos de gloria. Les agradecemos, chicos, su sintonía. Estén atentos a un nuevo capítulo de Camaleón Talk Podcast. Todos los sábados seguimos subiendo nuevos capítulos. Y los dejamos con la idea y con el sueño de esa imagen: Egipto, en camello, en el desierto del Sahara. Adiós. Al lado de la biblioteca. Muchas gracias. Adiós. La biblioteca.
Yo andaría con una túnica por estar en esa época, ¿eh? Descalzo o con unas chanclas. Una chanclilla. De más. Daría un testículo por estar en esa época. Me tiraría un piquero desde el faro. No thanks. No thanks. 120 metros. Contra una roca. Contra la roca. Dwayne. Bueno, no.